Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la administración de la alabanza? Aleluya. Ha sido algo, hermano, bien especial. Sabemos todos que Dios es bueno. Solamente que a veces eso nos causa a nosotros un problema, por la razón que si Él es bueno, nosotros ¿cómo tenemos que ser? Entonces tenemos que ser buenos, ¿verdad? Y si no somos buenos, entonces ¿qué seremos? Gloria al Señor. En esta tarde, hermano, traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y yo creo que es de parte de Dios. Sabemos que todo este mes lo hemos tomado para hablar acerca de el Espíritu Santo, la llenura, el bautismo, el poder, la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero en esta tarde yo quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y quiero dar inicio con Efesios capítulo 5, verso 18. Hay una pregunta, hermano, que se hizo el día martes acerca de la llenura del Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, y si no, ¿qué es necesario hacer para ser llenos del Espíritu Santo? La Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 18, gloria al Señor. Voy a leer hasta el 21. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo cántico que se ha cantado, hermano, ha venido y ha tocado fibras de nuestro corazón. Ha venido y ha traído aún sentimientos, ¿verdad?, bonitos, buenos. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a un nivel mayor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no solamente podemos cantar, no solamente podemos danzar, sino que podemos manifestar el poder y la gloria de Dios. Podemos salir con una Biblia en la mano por las calles y evangelizar. Podemos tener temor de Dios. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, podemos hacer y decir tantas cosas que nosotros podemos hasta exponer que ya no somos nosotros tan importantes como creemos que somos, por causa de lo que Dios ha depositado en nosotros. El último cántico decía fresca unción, y el obispo la semana pasada hablaba acerca de que esa unción es el Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Debemos entender, hermano, que nosotros respiramos por la llenura del Espíritu Santo.
que podemos servir por causa de que somos llenos del Espíritu Santo. Y pueden haber tantos cánticos y tantas otras cosas que podemos hacer dentro de la casa de Dios, pero en todo somos guiados por el Espíritu Santo. Para poder llegar a comprender estas cosas, muchas veces es necesario, hermano, que entendamos cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. La Escritura dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice que Dios nos selló con las arras del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, muchas veces no entendemos, y esta es la parte importante, que en este día el Señor ha puesto en mi corazón, que debemos de entender de qué es realmente lo que Dios me hizo salvo. Porque la salvación, entendemos que Dios me ha salvado de la muerte y del pecado solamente. Pero hay algo más, hermano, de lo que Cristo vino a salvarnos y de lo cual muchas veces, tal vez la mayoría no entendamos o no conozcamos. Ese es el punto que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21, para ir pudiendo entrar a este tema que nosotros debemos entender, conocer y poner en acción, hermano, practicar, porque nuestra vida muchas veces deja mucho, hermano, que desear con respecto a lo que es una entrega total, completa, absoluta a Dios. Dios, hermano, es santo. Dios es santo, hermano. Y como Dios es santo, hermano, donde Él llega, hermano, las cosas cambian. Y muchas cosas pueden pasar en la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si nosotros verdaderamente hemos entendido y conocido lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano, deberíamos de tomar actitudes completamente distintas. Ahora mismo, con todo lo que ha pasado durante la alabanza, se sentía un mover, donde pareciese que todos íbamos a caer de rodillas, hermano, agradecidos a Dios por lo grande y misericordioso que Él es. Pero muchas veces nos falta el valor, hermano, para llegar a ese agradecimiento delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice el verso 21 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Sí? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Y déjeme decirle, voy a tratar, hermano, de poder hablar acerca de este pasaje. No es fácil, pero voy a tratar, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, de poder transmitirle el mensaje de Dios de tal manera, hermano, que podamos entender y dejar de ser niños y dejar ya las niñerías, hermano, y caer, hermano, en lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios. Dios entregó todo, hermano. Dios lo dio todo. El que cumplió el mandamiento y el que hacía la voluntad del Padre se hizo pecado. Cuando nosotros éramos pecadores, hermano, todo pecado cayó sobre la vida de Él. Y muchas veces nosotros no entendemos, hermano, lo que verdaderamente Cristo hizo por nosotros. Porque muchas veces somos como que hacemos lo que nosotros creemos que es correcto, o que es moral, o que es solamente necesario.
Pero las cosas de Dios muchas veces no le ponemos la atención necesaria como para decir, yo también pongo mi vida por el ministerio al cual Cristo me ha llamado. La Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 1, habla acerca de una visión que él tuvo, dice que a la muerte del rey, dice que Dios lo llevó a una visión donde él pudo ver el templo de Dios y en el trono a Dios sentado en toda su majestad. Dice que las faldas de sus vestiduras llenaban todo el templo. Y déjeme decirle, hermano, el que es santo y el que vive para siempre. Ahora, 2 de Corintios nos lo presenta como un hombre colgado en un madero, en una cruz, pagando el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Y que nosotros muchas veces no lo reconocemos. Y que es necesario que entendamos de qué verdaderamente Cristo nos salvó. Porque nosotros creemos que Dios solamente nos salvó de la muerte y del pecado. Pero hoy yo les quiero hablar de qué verdaderamente es que Dios o Jesús nos salvó. Porque muchas veces tenemos entendido que cuando nosotros hicimos una confesión a través de la guianza de alguien que nos llevó a hacer una oración de fe, todo fue aliviado a nuestro alrededor. Nuestra vida fue cambiada y transformada. Sí es así, hermano. Pero no necesariamente es suficiente. Aquí hay algo más que hacer. Aquí tenemos que venir y dar frutos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Aquí es necesario, hermano, conocer el evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo decía, yo no vengo con palabras ostentosas ni vengo con sabiduría de hombres, sino que yo vengo presentando a un Cristo vivo, a un Cristo que vino a la tierra, que murió, padeció, fue crucificado y al tercer día resucitó. A ese es al que yo vengo a presentar. Y de ese es el mismo que yo quiero hablar en este día. Y muchas veces nosotros, como hicimos la oración y somos salvos, creemos que ya no hay necesidad de hacer más nada. Ni de hacer reverencia, ni de honrar su nombre, ni de honrarle a Él, ni de servirle a Él como Él quiere que nosotros le sirvamos. Le damos el tiempo que queremos. Venimos a la casa de Dios cuando queremos. Y creemos que todas las cosas están bien. ¿Por qué? Porque yo hice la oración de fe. No conozco su palabra. No estoy tan interesado en conocer su palabra. Ministro la palabra y muchas veces tal vez no estoy sabiendo ni lo que ministro. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hablamos por medio de la llenura del Espíritu Santo, no hablaremos sentimentalmente, como para agradar, hermano, a los sentimientos de las demás personas. Es difícil, hermano, hablar esas cosas muchas veces, porque hay temor de herir los sentimientos de las personas. Pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, hermano, al Padre, eso no le tocó en nada, hermano. Porque le dijo, ¿tú vas a pagar por ellos? Vas a pagar todo lo que ellos iban a pagar. Porque ellos me tenían que pagar algo. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Y Dios dijo, tú vas a pagar por ellos. Está bien.
Pero aquí no va a haber regateo, ni va a haber un acortamiento de precio. Vas a pagar lo mismo que ellos iban a pagar. Ellos van a ser justificados. Yo los voy a dejar libres a ellos, pero no a ti. Y la ira de Dios descendió sobre el Hijo. Oiga esto, hermano. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos motivados, incitados y fortalecidos para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el pueblo requiere motivación, requiere incitación y requiere fortaleza. Nuestra mente está debilitada, hermano. Muchas veces las circunstancias, los problemas, el sistema, las cosas de este mundo, el afán, nos debilitan, hermano, porque es tan difícil vivir en tantas cosas buenas, hermano, y no poder disfrutar de ellas, porque hay que estar siempre en la casa de Dios, adorando a Dios. Cuando la Biblia dice, hermano, que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en la tierra, aquí está nuestro corazón. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, la Biblia dice, si sois de Cristo, buscad entonces las cosas de arriba donde Cristo está. Y es necesario, hermano, que todos nosotros comencemos a motivarnos, a incitarnos, a fortalecernos para poder seguirle a Él y hacer la voluntad de Él. Es importante, hermano, que Dios sea exaltado por nosotros y no vituperado. Porque muchas veces el mundo, hermano, está hablando mal de la iglesia y mal de Dios, hermano, porque los hermanos dan mal testimonio. Porque no han puesto, hermano, en su corazón el verdadero valor del sacrificio de Cristo, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nosotros le pidamos a todos los que enseñan, maestros, pastores, hermano, que nos enseñen las escrituras, ¿sí? Que nos enseñen el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la fe, la sana doctrina, hermano. Es necesario, hermano, conocer lo que es verdaderamente el evangelio, el discipulado de Cristo, hermano, para no ser engañados por fábulas, por filosofías, por huecas sutilezas, cosas que el mundo, hermano, muchas veces introduce dentro de la iglesia, y nosotros, como tenemos comezón de oír, comenzamos a oír cosas vanas. Y como es vanidad lo que oímos, entonces vanidad también será nuestro fruto. Es necesario que nosotros provoquemos, hermano, a que nos sea enseñado el evangelio limpio y puro que Jesucristo le predicó, les enseñó a los apóstoles, a sus discípulos. Porque de esa manera, hermano, nosotros vamos a llevar esa misma palabra a los que se encuentran allá y no dar un mal testimonio. Porque muchas veces los que no conocen a Dios leen más Biblia que uno. Y eso no puede ser posible. Aquí, en 2 de Corintios 5:21, hay un milagro. Hay un milagro, hermano, en que nosotros, hermano, siendo pecadores, la Biblia dice que éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba contra nosotros, hermano. La mano de Dios iba a golpear, hermano, la humanidad. El precio que a ellos les corresponde, yo lo quiero pagar. Y le dijo, hijo, ¿tú estás seguro de que quieres hacer eso? Tú sabes que yo soy justo. Y tú sabes cuál es la ira que hay en mí.
Y Jesús dijo, yo pago. Yo sacaré de mis tesoros y pagaré la deuda que ellos deben. Y me haré pobre aunque sea, para que ellos sean enriquecidos. Dice que somos la justicia de Dios en él. La grandeza, la supremacía, la excelencia que hubo en Jesucristo como hombre. Dice la Escritura que él no conoció pecado. Mas sin en cambio, por nosotros, él se hizo pecado. La Biblia dice que el justo por los injustos. ¿Sí? Él pagó. Cuando él se hizo pecado y cuando nosotros fuimos justificados, cuando creímos en el Evangelio. Y no solamente, hermano, cuando nosotros hicimos la oración de fe, sino cuando la palabra de Dios vino a morar en nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Ahora piensen en esto, hermano. Una cosa es que un pecador sea llevado a juicio como persona culpable, la ley caerá sobre él y pagará el precio de su falta, de su pecado. Pero alguien que no ha pecado y reciba el pago como pecador, eso es algo más allá. ¿Sí? Eso va más allá. Yo le digo algo, hermano. Si usted como hombre de Dios sale a evangelizar, vamos a poner 2 hermanos, salieron a evangelizar y se encontraron con un grupo, una pandilla. Y ellos en el amor, en la piedad que hay en su corazón, comienzan a evangelizar, a hablarle de las maravillas de Dios. Y de repente, hermano, llega la policía, patrullas por todos lados, y se llevan a la pandilla y se llevan a los hermanos. ¿Qué van a decir los hermanos? Espérate, yo no soy parte de este grupo. Ah, no, aquí todos estaban en bola y aquí nos llevamos a todos hasta que no se declare lo contrario, ¿verdad? Y ellos, hermano, los hermanitos que la gente los conoce porque evangelizan todos los días, hermano, los llevan al frente de la patrulla. Hermano, ¿dónde meterían su cabeza? Debajo del tablero, para que la gente no los conozca y dirán, ¿qué hicieron estos? ¿Por qué se los llevan? Ellos se llenarían de vergüenza, hermano. Y ellos no sabrían, esconderían sus Biblias para que no dijeran, ¿verdad? Tratados, hermano, como unos viles pandilleros, hermano. Pues déjeme decirle, hermano, que Cristo fue tratado como un vil pecador. Porque la Biblia dice que Cristo cargó con todos nuestros pecados. Todos. Por eso es que hay una justificación ahora en nosotros, hermano. Hay una vida cambiada, una vida transformada, hermano, la cual nosotros muchas veces no valorizamos. Porque a Dios le damos el tiempo que nosotros queramos solamente. Y no le damos la gloria que Él se merece. Y no le damos el tiempo que es necesario, hermano. No hacemos la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ama al Señor así? Porque Cristo, que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente,
el cual hacía la voluntad de Dios, hermano, el cual no hacía nada, hermano, que no fuera conforme a la voluntad del Padre, el que tenía una comunión directa día tras día, continuamente, hermano, con Dios el Padre, ahora es tratado como un malhechor. ¿Sí? Ahora, hermano, él tiene que pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. Por amor. Por amor. Y la iglesia le está quedando a deber a Cristo, hermano. La iglesia le está quedando a deber a Dios. La justicia de Dios es justa. Dios no da más ni da menos. Dios da lo que se merece cada quien, hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros éramos hijos de ira, pero en Jesucristo, quien fue crucificado en el Calvario, quien pagó el precio, dice que llevó todas nuestras iniquidades, hermano. Y oiga esto, hermano. ¿De qué me libró Dios? ¿De qué me libró Cristo? ¿Sabe de qué? De la justicia de Dios. Porque la mano de Dios, hermano, está levantada. La mano de Dios iba a caer, hermano, sobre la humanidad. La mano de Dios ya estaba ahí. ¿Usted sabe cómo es la mano de Dios? La Biblia dice, hermano, en Isaías 61 dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre de mí, dice que me ha ungido y me ha enviado para sanar a los que están enfermos, a los que están ciegos, a libertar a los cautivos, y dice para anunciar las buenas nuevas y el día de venganza del Señor. Hay un día, hermano, en que Dios va a tomar esa venganza. De eso vino Cristo a librarnos. Deuteronomio capítulo 27 y verso 26. Habla algo, hermano, habla algo tremendo. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea que la ley de Dios era necesario que se cumpliera. Porque si no, todo aquel que no cumplía la ley de Dios era maldito. Y la maldición iba a caer sobre esa persona. Pues ¿sabe qué? El hombre no pudo cumplir. Pero Cristo sí pudo cumplir. Pero Él se hizo maldito para que tú y yo fuésemos libres. Para que usted y yo, hermano, pudiéramos haber sido redimidos. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos qué significa la palabra maldición. Y la palabra maldición es lo contrario de bendición. Una de las formas más elevadas que Cristo pudo exponer la bendición de Dios para con el hombre, lo da en el monte de los olivos, cuando Él está dando el sermón del monte y habla las bienaventuranzas, hermano. Está en Mateo capítulo 5. Y cuando leemos Mateo capítulo 5, pero si la maldición es lo contrario de la bendición, y aquí habla de bendición, veamos entonces, si lo ponemos en una forma contraria, las bienaventuranzas, eso es lo que Dios hizo con Cristo.
Aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Cristo, por causa del pecado que tú vas a recibir, el reino de los cielos no te pertenecerá por el momento en que tú caigas en esa situación. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cristo, no serás consolado en el día en que padezcas. Y déjeme decirle que Cristo clamaba al Padre y le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque la maldición cayó sobre de él y para él no había consolación. Mas hay consolación para nosotros. Mas a nosotros nos es reservado el cielo, porque él tomó nuestro lugar. Y nosotros, hermano, tenemos que ser personas agradecidas con él. Usted puede seguir leyendo y ver, hermano, lo que Cristo tuvo que dejar. Revisando, hermano, la ley y las maldiciones del Antiguo Testamento, las cuales deberían de caer sobre el hombre, sobre la humanidad, hermano, y entender que estas maldiciones deberían de quebrantar, que iban a caer sobre todo aquel que quebrantara la ley de Dios, o sea, nosotros, por no cumplir la voluntad de Dios. Todas esas cayeron sobre Cristo. Cayeron sobre el único que guardó la ley. Dice, porque yo no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Y el único que cumplió, hermano, sobre él cayó la maldición. Y nosotros, como que él no nos libró de nada. Yo le digo algo, hermano. ¿Se recuerdan hace unos años atrás cuando vino un tsunami? ¿Se acuerdan ese tsunami, hermano, cómo se levanta la ola? Y la gente ya sabía, hermano, lo que iba a suceder. Cuando la ola de agua regresara, iba a arrastrar, hermano, lo que encontrara a su paso. La mano de Dios, hermano, es más grande que una ola. Porque la Biblia dice que las aguas de los mares caben en la palma de su mano. ¿Sí? Dice que no dicen, así sucedió, cuando aquella agua, hermano, arrasó contra la ciudad, hermano. Mire, todo arrastró, hermano. No hubo un hombre, hermano, que estuviera al paso de esa ola, que se mantuviera en pie. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que estamos hablando, hermano, es lo que Cristo, hermano, pagó por nuestros pecados. Lo que estamos hablando, hermano, es de que el costo fue más grande, hermano, de lo que nosotros nos imaginamos. La unidad del Padre y el Hijo, la comunión del Padre y el Hijo se quebrantó, hermano. Fue quebrantada. Porque ya no hubo esa comunión en aquel momento cuando el Hijo más necesitaba del Padre. No escuchó la voz. Y lo único que escuchó, el Señor de los cielos, que está sentado en su trono, ahora mismo descarga su ira sobre ti. Y la maldición hoy cae sobre tu vida. La Biblia habla acerca de que una oscuridad cubrió aquel día, hermano. Pero veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, para que entendamos, hermano, de que verdaderamente Cristo, hermano, nos libró. Deuteronomio 28, y vamos a leer el verso 20. Dice:
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. El verso 23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El verso 25 dice: y Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. El verso 26 dice: y tu cadáver servirá vida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. En el capítulo 27 de Deuteronomio dice en el verso 17, del 17 al 20: maldito el que redujere el límite de tu prójimo, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. El verso 23 dice: maldito el que se acostare con su suegra. El verso 25 y 26 dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y el 26 dice: maldito al que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todas las maldiciones que están escritas cayeron sobre Cristo, hermano. Proverbios capítulo 26 y verso 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando llegó la maldición sobre Cristo, hermano, lo hizo añicos, lo hizo pedazos. Y nosotros, hermano, los que recibimos la bendición por el sacrificio de Cristo, hermano, no hemos entendido el verdadero sacrificio de Cristo. Es necesario, hermano. Anhelamos, necesitamos, pedimos la llenura del Espíritu Santo. Pero es más importante, primeramente, que entendamos que Cristo hizo por mí, para que cuando yo sea lleno del Espíritu Santo, pueda yo hablarle al mundo de lo que Dios hizo también por ellos. Ese es el verdadero evangelio, hermano, de lo que Cristo pagó por nosotros. Cristo, hermano, se hizo maldición. Cristo, hermano, se hizo culpable cuando Él no era culpable de nada, hermano. Jesús dijo unas palabras: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando Cristo, hermano? Mire lo que dice el Salmo 75, verso 28, hermano. ¿Cuál era la copa que Cristo estaba pidiendo? ¿La cruz? ¿Acaso era la cruz? El Salmo 75, 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La copa era la copa de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, hermano,
cumple su justicia hasta cuando es ejecutada. Y la satisfacción queda completa hasta que Dios dice: estoy satisfecho, porque se ha hecho verdaderamente justicia. Cuando Cristo exhaló, cuando Cristo murió, cuando Cristo dijo: consumado está, el Padre también dijo: mi justicia ha sido cumplida. Ustedes son libres. Aquí está el pecador. Levántenlo. Y ahora nosotros, hermano, en nuestra vanidad de mente, en nuestro pensamiento y en nuestra ética, nuestra moral, nuestra educación, creemos, hermano, que hacemos la voluntad de Dios, hermano, cuando nosotros, hermanos, somos llamados al toque de la trompeta y no recurrimos al llamado. Cuando el pueblo de Dios ya era llamado y sonaba la trompeta, todos los guerreros, todos los hombres de Dios acudían al llamado de la trompeta, hermano. Pero nosotros, hermano, ponemos muchas cosas en prioridad. Cosas que muchas veces no valen ni la pena. Muchas veces son de risa, hermano, créamelo. Porque no hemos entendido el precio tan alto del Hijo de Dios. La Biblia dice en el capítulo 22 de Génesis que Dios le dijo a su siervo Abraham: Abraham, Abraham, ve al monte que yo te de mostrar y sacrifícame al hijo que tú amas. Sacrifícame lo que tú más amas, tu hijo. ¿Y usted qué cree que dijo Abraham? ¿Yo por qué? Es mi hijo, yo no tengo más hijos. Dice, hermano, que tomó leña y tomó fuego y tomó un cuchillo y empezó a caminar, hermano, hasta que Dios le dijo: ese es el monte donde yo quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y el hijo le decía: Padre, ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar? Sabiendo, él mismo sabía que él era el sacrificio. Y le dijo: no te preocupes, mi hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Por eso cuando mucha gente habla y testifica: mira lo que Dios me proveyó, y llega en su último modelo, Dios no hablaba de eso que él iba a proveer. Dios estaba hablando de un cordero puro y santo, hermano, que iba a pagar el precio que la humanidad no podía pagar ni cumplir, hermano. Pero allá en la cruz del Calvario, muchos años después, Dios toma el puñal de Abraham y se lo clava al hijo, que un día él mismo dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero nosotros no lo vemos así. Estamos, hermano, dejando mucho que desear. Y el corazón de Dios, hermano, sufre. Y decimos que el espíritu se contrista. Pero muchas veces se contrista, hermano, porque verdaderamente no estamos entendiendo el sacrificio al cual Él nos llamó. Y queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? ¿Para seguir siendo como somos? Sin entender lo que Dios hizo por nosotros. Sin entender que es tiempo, hermano, de que nosotros tomemos nuestras Biblias, comencemos a estudiar y comencemos a indagar, comencemos a escudriñar y llevar la palabra de salvación al mundo. ¿Cuántos de ustedes, hermano, están dispuestos a que este año, hermano, sea un año diferente? Que este año nos levantemos en grupos, hermano, y salgamos a evangelizar a las calles, hermano.
Porque a eso es lo que nos llamó Cristo. Ir y hacer discípulos, pero nadie se para, hermano. Porque no hemos entendido verdaderamente. Y yo creo que solamente Cristo me salvó de mis pecados. Pero como yo era bueno y no tenía tantos, ¿sí? Era una blanca palomita, ¿sí? A mí no me salvó de mucho. Si yo no era tan malo. Nunca maté, ni asalté ningún banco. Ni anduve en pandilla, ni fui narcotraficante, hoy que se puso de moda. ¿Sí? Quiero leer esto que tengo aquí, hermano. Dice, ¿quién es el que debe morir bajo la ira de Dios? Dios le pregunta a Abraham. Mas ahora, hermano, nosotros creemos que tan solo con desear o con tan solo decir gracias, Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te doy las gracias, Señor. Amén. Estoy bien agradecido. Pero no estoy dispuesto, hermano, a pagar el precio. No quiero salir a evangelizar. No quiero leer la Biblia. No quiero ayunar. Tampoco tengo mucho interés en conocer a Dios, porque creo, hermano, que yo acepté a Cristo cuando oré. Al conocer estas cosas de lo que Cristo hizo por mí, hermano, si esto no motiva tu vida y mi vida a hacer algo, es porque verdaderamente nuestro corazón es de piedra. Es Cristo. En Cristo necesitamos, hermano. Y el mundo necesita el verdadero evangelio de Jesucristo. El mundo está esperando por usted y por mí. Porque el mundo, hermano, se está perdiendo. Y no conoce a Dios. Hay muchas cosas que las iglesias tenemos, hermano, como planeamientos, crecimientos y muchas otras cosas e ideas, hermano, pero no queremos evangelizar. ¿Cómo se van a llenar las iglesias? Queremos más miembros, queremos que las sillas sean llenadas, pero no queremos evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar si necesariamente no conocemos qué Dios hizo por mí? Todas las personas, hermano, tenemos que predicar a Cristo. Todas las personas tenemos que hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. De qué Cristo nos libró. La mano de Dios estaba levantada ya, hermano. Pero Cristo aplacó la ira de Dios, hermano. Y dijo, Padre, yo voy, yo pago. Padre, que sea el precio de ellos sobre mí. Los hombres muchas veces son duros, los hombres son gente con corazón de piedra, insensibles, porque no conocen a Dios. Pero nosotros que lo conocemos, hermano, no les hablamos de la bondad y la misericordia y el amor de Dios. Pero queremos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios comienza diciendo, no os embriaguéis con vino, el cual causa disolución.
Lo cual está diciendo, no sean tan emocionales, porque van más por sus deleites, porque el vino lo que provoca es deleite y gozo y emocionalismo, sino más bien sé llenos del Espíritu Santo, porque Él los guiará a toda verdad. Cuando nosotros comencemos, hermano, a evangelizar llenos del Espíritu Santo, los muertos se levantarán, los ciegos verán, los mudos hablarán y los paralíticos saltarán. Y estoy hablando espiritualmente, hermano, porque aquellos que eran tan rudos y tan fuertes que se veían, hermano, doblarán, hermano, su corazón a Dios. Pero no porque ahora somos nosotros, sino porque es el Espíritu de Dios quien ha llenado nuestro corazón y conocemos el Evangelio de Jesucristo. Porque no podemos llevar lo que nosotros queremos, sino lo que es la palabra de Dios. Lo que Cristo nos ha enseñado. Lo que Cristo enseñó a sus discípulos, esa es la palabra que tiene que ser predicada en las calles, hermano. No podemos llevar falsa doctrina o vientos de doctrina, hermano, que hoy son y mañana no son, y que son como las ondas del mar, dice la Escritura, que hoy están aquí y mañana están allá. No, hermano, tenemos que ser hombres que conocen el Evangelio de la fe. Pero si éramos por Él y predicamos el Evangelio de Jesucristo, téngalo por seguro, hermano, que el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros. Si nosotros comenzamos a darle lugar al Hijo primeramente, el Espíritu Santo, hermano, mire, hermano, ¿qué tanto cree que tarda, hermano, el Espíritu Santo? En el Pentecostés dice la Escritura, hermano, que estaban en el aposento alto y ya tenían tiempo esperando la promesa que Jesús les había hecho, hermano. Y dice, hermano, que cuando ellos llegaron a una unidad perfecta, hermano, de repente, hermano, llegó el Espíritu Santo. Hermano, esto es así, es en un de repente. Pero nosotros primeramente tenemos que poner en orden nuestras ideas y nuestro corazón. Dios quiere llenarnos, hermano. Dios quiere usarnos, hermano. Hermano, si Dios está hablando esto, no es porque Dios viene, hermano, a cambiar las cosas. No. Dios lo está hablando, hermano, para que entendamos, hermano, el verdadero sacrificio y la verdadera llenura del Espíritu Santo y la capacidad que Dios tiene, hermano, para cambiarnos de la misma manera que fueron cambiados los discípulos, hermano. Dios cambiarnos a nosotros. Y la iglesia cambiará. Y veremos las cosas de una manera distinta. Porque ahora ya no soy yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora yo no es mi mente carnal y finita. Ahora tengo la mente de Cristo. Ahora ya no veo como yo quiero ver. Ahora veo, hermano, como Dios ve las cosas. Hermano, yo le digo algo. Dios quiere que nosotros, que nuestra santificación sea la evidencia de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Yo voy a orar, hermano, para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno y que honremos a Cristo como Cristo se merece. Póngase de pie, hermano.